Lora, agrícola y ganadera, fue un gran centro productor exportador de aceite de oliva en época romana y vivió un auge durante la Edad Moderna. Hoy, el viajero tiene la posibilidad de conocer plantaciones de olivos basados en técnicas de agricultura de precisión. Cuando hablamos de precisión, ¿a qué nos referimos? Primero, plantar todo con GPS. Está perfectamente organizado como si fuera una ciudad y todos los árboles están puestos por raíles. El error es 2,5 centímetros máximo. A nivel de suelo, tenemos que ir controlando la humedad. Tenemos sondas a diferentes profundidades. Los sensores a nivel de árbol, pues serían el dendrómetro, que lo que mide es el crecimiento del tronco, sensores de hoja, y esas estaciones meteorológicas lo que dan es la temperatura que hace del aire, la humedad relativa, la dirección del viento. Nos permite unificar y hacer predicciones de plagas y ver lo que va a pasar. Asistimos a una experiencia oleoturística para aprender a distinguir si el aceite es virgen extra de cosecha temprana, intermedia o madura. Descubrir las cualidades de hasta 11 variedades, desde clásicas como la picual a singulares como la oliana o la koroneiki, la más extendida en Grecia. Gracias al paladar, viajamos por el Mediterráneo como la Orden de Malta. Vamos a saber distinguir entre amargo, que se detecta en boca, y el picante, que es una sensación táctil que se detecta cuando lo vamos a tragar. Son atributos positivos, porque tenemos la suerte de que los antioxidantes naturales o polifenoles son unas sustancias que tiene el aceite, que son buenas y podemos detectarlas porque pican y amargan. En este proyecto, basado en la biodiversidad, encontramos ovejas merinas, blancas y negras, que se van comiendo la hierba de la cubierta vegetal y como segunda desbrozadora natural, entran en acción los burros. Todo un ecosistema donde flora y fauna coexisten en armonía. Lo que hacemos es integrar a todos los personajes que hay en la naturaleza. Poner arbustos, autovías de biodiversidad con floración escalonada para que podamos atraer todos los insectos en diferentes épocas del año. Y dentro de árboles tenemos que poner olivos, almendros, cítricos. Y luego también tiene en cuenta los planetas, la luna, los días buenos para recolectar y demás. Y sobre todo la biodinámica, lo importante, el concepto granja, donde se aproveche todo, donde se recircule todo. Teniendo un suelo vivo, tenemos una granja viva.